Algo importante en estos carrusel es dar la sensación de que son infinitos, como que es una sola imagen que uno va pasando hacia la derecha y de esta manera va absorbiendo toda la información. Para ello hay determinados secretos que les voy a enseñar en Canva, ¿sí?, para que puedan hacer carruseles muy profesionales en forma sencilla. Si bien yo voy a utilizar la versión de Canva Pro, lo pueden practicar también en la versión gratuita de Canva. Antes de ponernos a trabajar, quiero mencionarle dos cuestiones importantes. Bien al final del video, vamos a ir con un par de regalos, pero sobre todo voy a darle un tip súper importante para que queden bien profesionales esos carrusel que vamos a ver ahora cómo hay que hacerlos. Muy bien, para realizar este trabajo vamos a utilizar una aplicación de diseño que es Canva, canva.com, ¿sí? En su caso pueden usar la versión gratuita, no hay ningún problema. Una vez que llegan a Canva y que dan de alta su cuenta, es como insisto gratuita, van a hacer clic en crear un diseño. Pero antes de ello les quiero comentar algo. El tema de las dimensiones de los carrusel. Normalmente la gente lo utilizaba como 1080 por 1080 píxeles, pero les sugiero que lo usen 1080 por 1350. Entonces de esa manera ocupan mayor amplitud en la pantalla, porque como bien saben la mayoría de la gente navega en Instagram en celular, y de esa manera al hacer un 1350 de alto van a tener muchísimo más espacio con su imagen abarcado, ¿sí? Para ello vamos a hacer clic acá en crear un diseño, ponemos tamaño personalizado y como les dije escribimos 1080 por 1350 de alto, ¿sí? Que si pueden ver acá le dice que ese es un tipo de post vertical en Instagram. Hacemos clic en crear diseño y vamos a empezar a trabajar. Como están viendo, esto es un lienzo, un Canva propiamente dicho, y lo voy a hacer de una forma sencilla, no quiero abundar en detalles gráficos de diseño porque vamos a demorar muchísimo, no es la intención, pero sí les quiero explicar determinados detalles que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el carrusel. Vamos a inicialmente darle un color gris al fondo, ¿sí?, para destacar, por ejemplo, el texto que vamos a poner, un título y un subtítulo. Muy bien, vamos a poner un título, vamos a agrandar un poquitito, ¿sí?, y lo vamos a elevar. Es simplemente para que tomen dimensión de cómo hay que orientar los elementos gráficos. Obviamente esto queda a criterio de ustedes y a gusto, pero sí tener en cuenta determinados consejos que les voy a ir dando sobre la marcha cuando vayamos creando este carrusel. Vamos a copiarlo, control C, control V, muy bien, y esto vamos a dar la sensación que fuera un subtítulo, simplemente para que, como les digo, tomen dimensión de lo que vamos a ir creando. Bueno, supongamos que esta es la primera imagen de nuestro carrusel. Vamos a darle la sensación de que a continuación hay otro elemento gráfico de otro color, entonces la gente es una invitación a que sigan deslizando hacia la derecha. Obviamente pueden poner un elemento gráfico de una manito, ¿sí?, que indica que tienen que seguir, o una flecha. Eso ayuda muchísimo. Vamos a empezar acá en la sección de elementos. Voy a poner ver todo. Van a ver varios elementos que pueden utilizar. La mayoría son gratuitos. Vamos a arrancar con un círculo, ¿sí?, que sería como una esfera. Vamos a agrandarlo un poquitito. Y acá empezamos con el trabajo importante. Vamos a agrandarlo de tal manera que los límites del círculo superen el alto de la imagen. Entonces ya da la sensación de que hay una continuidad en esto hacia la derecha. Vamos a darle otro color, un color tal vez un azul, oscurecerlo un poquitito. Y esto es importante, copien el código del color porque luego lo vamos a utilizar. Vamos a achicar un poquitito el título para que se destaque, ¿sí? Y supongamos que esta es la primera imagen. Luego que vamos a hacer es duplicar, fíjense, sé que me copia tal cual, eliminamos el círculo, pero ahora el fondo lo vamos a poner con el código de color que habíamos copiado previamente, que es este azul, ¿sí? Obviamente, si ustedes se fijan, ya me lo propone acá porque es parte de la composición. En este caso, en esta segunda página vamos a poner letras blancas para que se destaque con el azul y vamos a incorporar una nueva figura que también dé la sensación de que esto continúa hacia la derecha. En este caso vamos a poner esta figura, la vamos obviamente a agrandar, ¿sí?, para poder utilizarla. Vamos a presentarla. Fíjense cómo me indica o me da la sensación de que esto continúa hacia la derecha y por lo tanto en la tercera imagen que vamos a duplicar vamos a cambiar el color de fondo para dar esa sensación. Si quieren algo que no ocupe tanto tamaño, vamos a eliminar, vamos a poner otra para que vean cómo pueden ir jugando y armar su carrusel de forma bien profesional a gusto de ustedes. Si pueden observar, esta es más chica esta figura, ¿sí?, y no me ocupa tanto espacio. Vamos a trasladar, fíjense lo que yo les decía, tienen que ver que el límite de la imagen
esté un poquito de la esquina, ¿sí?, tirado a la izquierda. Entonces eso da la sensación de que continúa hacia la derecha esta imagen. Porque una vez que la descarguemos, al presentar, al publicar esta imagen, queda como que si fuera una sola, que tiene toda una continuidad y no hay un corte entre una y otra imagen. Eso justamente es lo que se llama un carrusel infinito. Muy bien, ya tenemos la 1, tenemos la 2. Vamos a hacer un ejemplo más. Duplicamos. En este caso sabemos que continúa con un color negro, así que eliminamos y cambiamos el fondo de la imagen, ¿sí?, hacia negro. Muy bien. Y por último vamos a poner otra figura, pero para que reafirmen el concepto, ¿sí? Vamos a utilizar un cuadrado, ¿sí? Vamos a ponerlo hacia el color gris que habíamos trabajado al principio. En este caso lo que van a hacer es estirarlo de tal manera que me dé la sensación de que esto continúa hacia la derecha. Fíjense cómo quedó. Vamos a copiar, vamos a duplicar. En este caso borramos el cuadrado de aquí, cambiamos el fondo al gris, que era el gris que están viendo aquí, y volvemos la letra a negro para que destaque con el color gris. Y ahora sí viene la parte más importante del secreto, que es cómo hacer estas transiciones, pero en vez de con figuras geométricas, con imágenes, para que parezca que pasan de un lado hacia otro del carrusel sin notar la diferencia. Pero antes de ello, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que actives la campanita y sobre todo que me dejes un like y un buen comentario contándome cómo vas a utilizar esto de los carrusel. Incluso podés compartir lo que sería el usuario tuyo de Instagram para que los distintos suscriptores nos vayamos visitando entre nosotros y haciendo una colaboración con las cuentas. Así que bienvenido al comentario, contame qué te pareció y seguimos trabajando. Muy bien, como pueden ver, les voy a mostrar las páginas pero en forma horizontal. Están viendo que hay una continuidad gráfica de colores que da la sensación, una vez que estos están publicados, no ven este espacio, sino que están una detrás de otra. Entonces, como le digo, da la sensación de carrusel infinito. Muy bien, vamos a trabajar con una imagen, en este caso. Ok, a los fines del tutorial, elegí esta imagen, una imagen en 3D, un hombre sentado acá mirando hacia arriba. Lo primero que van a hacer, si es que tiene fondo la imagen, es quitar el fondo. En este caso, Canva Pro ya tiene la función de quitar fondos. Si en el caso de ustedes que no tienen Canva Pro, bueno, acá arriba les dejo un video, un tutorial mío en donde explico cómo poder quitar los fondos sin necesidad de tener Canva Pro. Así que bueno, pueden verlo el video, incluso lo van a encontrar en descripción y también en primer comentario fijado. En mi caso, al tener Canva Pro, le ponemos quitar fondo. Como pueden observar, ya me quitó el fondo de la imagen. Y lo que vamos a hacer es posicionarlo, ¿sí?, en la parte inferior derecha de nuestro carrusel para que parte de la imagen sobrepase los límites del ancho, porque luego vamos a continuar en una segunda página, en la página que continúa, pero con la porción de la derecha que la imagen no se estaría viendo. Algo importante es que el límite inferior de la imagen coincida con el límite inferior del lienzo, del Canva, ¿sí? Porque si no, les va a salir mal. Tocamos en cualquier lugar fuera de la imagen y fíjense cómo me quedó seleccionada. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta acá ya pusimos la imagen ubicada en la parte inferior derecha. Vamos a duplicar, ¿sí? Y fíjense lo que voy a hacer. Presten mucha atención porque acá viene el secreto. Elijo la imagen, le voy a correr el límite izquierdo hacia su derecha y me va a quedar seleccionada. Ustedes no están viendo nada acá en este momento. No vayan a hacer clic afuera porque van a perder lo siguiente. Fíjense cómo estoy trasladando la porción de la imagen que complementa la que está acá arriba. Al descargarlo, esto va a ser una continuidad entre lo que sería la imagen de la izquierda y la derecha y va a dar la sensación de que es una imagen complementaria entre una y otra página, ¿sí? Insisto, corran hacia la derecha al límite y no vayan a hacer clic afuera y lo arrastran acá hacia la derecha. Ahora sí tocamos hacia afuera y en este momento estaríamos en condiciones, ¿sí? Pueden ver cómo estaría presentado, ¿sí? Acá no se ve porque está muy chiquitito, pero es esta parte, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es descargar la imagen y les voy a explicar cómo presentarlo en Instagram, hacer un posteo en Instagram para ver cómo quedaría, sin necesidad de publicarlo, cómo quedaría presentado. Para ello vamos a hacer clic en compartir, luego van a poner descargar, en este caso todas las páginas, ¿sí? Vamos a ponerle un título a esto, antes de descargar, carrusel tutorial. Voy a compartir, descargar. Cuando ustedes eligen todas las páginas, le descarga un archivo comprimido
con cada una de las imágenes que compone este elemento gráfico. Si quieren, pueden descargarla de una, no hay problema. Podemos descargar y como pueden ver, ya descargamos las 5 imágenes que habíamos creado en Canva. Y fíjense cómo, si bien acá no se nota, hay una continuidad, pero para saber si realmente quedó en forma correcta, vamos a utilizar la siguiente herramienta. Muy bien, para hacer la publicación, para ver cómo quedaría la publicación antes de presentarla, vamos a utilizar lo que es la herramienta de Facebook, el Meta Business Suite. Antes era el Creator Studio. Bien, acá lo que van a poder es crear una publicación, incluso programar una publicación, que si no saben cómo hacerlo, lo explico también en un video acá arriba, cómo pueden hacer programar, esto de programar las publicaciones en Instagram y en Facebook, para no tener que estar publicando el mismo día y agendar ya sus publicaciones. En descripción y primer comentario también pueden encontrar el video. Lo que vamos a hacer es clic en crear publicación. En mi caso, vamos a seleccionar solamente lo que es Instagram, porque vamos a ver cómo queda el efecto de carrusel infinito en Instagram. En Facebook no queda de la misma forma. Una vez que elijan la cuenta de Instagram, van a poner agregar foto y video. Les sugiero que suban de a una las imágenes y no todas a la vez, porque a veces te las sube en el orden que no es correcto. Podemos subir desde la computadora y vamos a empezar a elegir las imágenes. Vamos con la primera, vamos con la segunda. Muy bien, una vez que subieron las imágenes, vamos a comprobar qué tal se ve este efecto de carrusel infinito. Fíjense que al pasar entre una imagen y otra, da la sensación de que continúa, que no hay un corte, y ello al efecto visual da la sensación, como digo, que es una imagen, una sola imagen y no imágenes separadas. Fíjense cómo continúa, luego viene el gris y acá viene lo de la imagen del hombrecito, del hombre pensando, que fíjense cómo no tiene un corte, entonces de esa manera complementa la idea de carrusel infinito. Recuerden cómo hice en Canva entonces el corte de la imagen para que dé la sensación de que continúa hacia la otra imagen del carrusel. Para ir terminando, recuerden que pueden acceder a los regalos, como les mencioné al principio del video, en los enlaces que van a encontrar en descripción y en primer comentario fijado, para que puedan elegir el regalo, e incluso van a encontrar el acceso a los talleres y cursos que he dado a mis clientes y alumnos. Sin más, quiero invitarlos a que vean los videos que YouTube les va a sugerir y obviamente agradecerles con un fuerte abrazo. Hasta luego.